Mis amores, ¿sabían que con paletitas como estas podemos hacer portarretratos como este? ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pues solamente con colocar las paletitas en esta posición sobre una superficie plana y ponerle 2 paletitas en la parte de atrás con pegamento caliente, podemos fijarlo bien y decorarlo a nuestro gusto, y de esta forma solamente le tendremos que agregar un ganchito de los ganchitos de papel, según lo que a ustedes les guste, y ya nos queda un portarretrato como este. Acá yo estoy haciendo 3 para mis sobrinitos, les voy a mostrar. Acá tengo el de Ian Santiago, él es un nene que es creación de Dios. Y acá tengo el de Débora, y ahorita estoy haciendo el de Priscila. Y esto me recuerda a que Dios nos hizo de una manera muy especial. Nos hizo varón y hembra. En la clase de hoy recordamos que Dios nos hizo, y en Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Vamos a hacer un ejercicio. Sustituiremos las palabras ser humano por tu nombre, y en este caso yo lo haré con el mío, y quedaría así: y Dios creó a Evelyn a su imagen y semejanza. ¡Guau! ¡Qué poderosa frase!, ¿verdad? Y esto significa que tenemos características similares a las de Dios. Por ejemplo, si Dios es creativo, si Dios es bueno, si Dios es amoroso, nosotros también podemos llegar a serlo. Y para eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Y esto lo afirma Dios en Génesis 2:7. Dice así: que Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso nos hace especiales. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que podemos tener amistad con Dios. Y esta semana les invito a que recordemos 2 cosas. Primero, tenemos el aliento de vida en nosotros. Y segundo, fuimos creados con características especiales y extraordinarias. Somos hombres y mujeres creados para el Señor. Nos vemos en una próxima. Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Bienvenido a nuestro culto en línea, un culto familiar en el año de la visión perfecta. Y DEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy.
Dios. Vamos, dilo ahí en casita. Súbale volumen, vamos. Sí, Señor, hay libertad. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos, chicos, adoren al que vive. Puedo danzar en la casa. Puedo danzar en la casa de oración. Sí. Somos libres por su sangre, libres soy, somos libres por su sangre, libres soy, Puede ir con su familia, darle un aplauso fuerte al que vive. ¡Aleluya! Versículo 11 del Romanos 13 en la versión Reina Valera. Y oiga lo que dice el texto. Dice, conociendo el tiempo. Y quiero que diga conmigo, conociendo el tiempo. Dígalo otra vez, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa era la palabra que el Señor ponía en mi corazón después de la gran pregunta, a esa hora de la madrugada, después de la gran pregunta, si hoy fuera el final. Y me llevó a pensar en ese pasaje y el Señor ponía algunas cosas en mí. Digo al Señor porque lo que yo les estoy diciendo a ustedes seguramente no tiene nada que ver con mis pensamientos, ni tiene que ver con mis inclinaciones, no tiene que ver con mis deseos naturales, materiales. Pues mis ocupaciones, mis metas, mis sueños, si hablamos de números, van más allá de lo que podamos pensar en cuanto a esta palabra, que justamente nos coloca en un lugar donde tenemos que decir, bueno, aquí hay una voz de alerta. Llegaba a mi mente una gama de pensamientos en cuanto a esto, y pensaba en lo que esa palabra significó, en lo que esa palabra significa y en lo que esa palabra significará siempre, en virtud de que la palabra del Señor es perfecta, la palabra del Señor es eterna, la palabra del Señor es comprensible, la palabra del Señor es accesible, la palabra del Señor está vigente. Y si la palabra del Señor tiene cualidades que nos hacen pensar en estas cosas, entonces al ver ese pasaje que el Señor me estaba haciendo ver, me llegó a considerar que los autores bíblicos en verdad fueron usados por Dios, de acuerdo a lo que dice la misma Biblia en la carta que Pablo escribió a Timoteo específicamente, y las palabras que Pedro también dijo en relación a la Escritura, cuando dijo que la Escritura es obra directa del Espíritu Santo. Entonces, si la Escritura es obra directa del Espíritu Santo, y siendo que el Espíritu Santo está permanentemente activo, siendo que el Espíritu Santo es Dios y siendo que Dios es eterno, siendo Él el autor de la Escritura, entonces la Escritura tiene esas cualidades
que nos ayudan para no pensar que estas gentes de la Biblia tuvieron su momento, tuvieron su apogeo, tuvieron sus destinatarios en los cuales ellos podían dejar ir sus palabras, sino que estas personas, más allá de ser instrumentos que se dirigían a cierto grupo, tenían la bendición del Señor de ser instrumentos con los cuales el Eterno dejaría de una vez por todas una palabra que nos pudiera tener al tanto, que nos pudiera tener al día con la información. Pero algo que a mí me sorprendió cuando estaba viendo esto es que si lo queremos ver por el lado bueno, estaba pensando que bien hubiera querido el apóstol Pablo conocer esto que hoy estamos conociendo nosotros. Es posible que aunque él lo tuvo en el Espíritu, que aunque la revelación llegó a él a través del Espíritu, pero no lo vio con sus ojos físicos, seguramente él tuvo que verlo por la fe, tuvo que verlo en el Espíritu, pero no fue testigo de las cosas que nosotros somos testigos. Entonces quiere decir que si pensamos en las palabras que Dios dio al apóstol Pablo, que es el autor de la carta a los Romanos, y si pensamos en el lugar que tenían estos hermanos, que el contexto es bueno conocerlo, pero no es tan interesante. Al pensar en esto, entonces, en mi caso, me siento afortunado, y espero que así nos sintamos todos, afortunado, al ser testigos de algunas cosas que los santos hombres de Dios dijeron, pero que no las vieron con sus ojos literales, solo las vieron en la fe. Y una cosa es ver las cosas en la fe, algo que viene. Una cosa es creer que algo viene, pero diferente es creer, o sea, ver lo que yo creo, lo que he testificado por años. Y en mi caso, por 40 años he testificado algo que hoy, dicho de otra manera, tal vez unos 38 o 37 años de estar en la palabra. En estos años he predicado muchas veces, repetidas veces, cosas que nunca pensé que las iba a ver en verdad. Sin embargo, las estoy viendo. Entonces, cuando me veo en ese escenario, cuando me veo en ese ambiente, yo me veo bien, me veo motivado, me veo feliz, me veo realizado. ¿Por qué? Porque la palabra que hemos hablado y la palabra que seguimos hablando es una palabra que está viva, cual está el Señor. El Señor está vivo, Él es eterno. Y entonces su palabra también. Él dijo, Jesús dijo en una ocasión que aunque pase el cielo y aunque ya no permanezcan lo que tenemos nosotros ahí, que vemos arriba de nosotros, Él dijo que pudiera pasar todo eso, pero su palabra no iba a pasar. Entonces, el hecho de que su palabra no pasara no significa que dejara de ser, sino significa que su palabra se iba a cumplir tal y como fue establecida. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Entonces, cuando traigo este pasaje, a mí me llamó la atención tres cosas importantes que están allí en el texto, y las tres cosas importantes tienen que ver con una pregunta que también veo que Jesús hace en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando Jesús dice las siguientes palabras: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esas palabras hicieron así como hace el dispositivo cuando tocamos una tecla. Hizo clic en mi conciencia, en mi corazón. Y esa pregunta de Jesús en Lucas 18:8 me llevó entonces a pensar en esa otra pregunta que estaba haciéndome al principio. Y si hoy fuera el final, ¿cómo está la iglesia en cuanto a la fe? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la fe? Y luego, como si tuviésemos que vernos en un escenario, si tuviésemos que vernos como en un escenario, nos damos cuenta que es necesario considerar estas tres cosas que traigo para hoy. Y la primera cosa que tenemos que considerar es el tiempo en el que vivimos. No para afligirnos,
sino deberíamos alegrarnos. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, los que han tenido la experiencia de una adquisición, quizá casarse, quizá adquirir un carro, quizá adquirir un terreno, quizá adquirir algún otro artículo que es de su preferencia. Cuando está a punto de recibir eso, ¿cómo se siente? Cuando sabe que lo vas a recibir, ¿cómo se siente? Un título académico. ¿Cómo se siente el corazón cuando ya sabe que lo tiene y que dentro de poco lo va a recibir? ¿Qué es lo que asalta nuestro ser cuando nos damos cuenta que algo ya es nuestro y que solamente falta que nos lo den en las manos? ¿Qué siente una persona? ¿Qué siente una persona? Siente felicidad, emoción y quisiera que las horas que faltan fueran segundos. Uno es así. Entonces eso es lo que tenemos que sentir hoy. No miedo. Los verdaderos hijos de Dios no sienten miedo por lo que está pasando. Amén. Los verdaderos hijos de Dios no les preocupa lo que está pasando. Solo se cuidan, sí, pero esa es la parte. El que se cuiden es diferente a tener miedo. Eso es diferente. Entonces, la primera cosa que tenemos que estimar nosotros los cristianos de a verdad es el tiempo en el que estamos viviendo. Y primera cosa que tenemos que hacer. ¿Por qué? Si a mí me dicen que mi título lo voy a recibir el miércoles, hoy es martes. Entonces, el cronograma o el cronos me dice a mí que después del martes, ¿qué viene? El miércoles. ¿Y qué día voy a recibir mi título? El miércoles. Entonces ya estamos a martes. Entonces yo estoy siendo positivo y digo, ya dentro de pocas horas yo recibo lo que me ofrecieron. Y dentro de esa perspectiva no tengo miedo, no tengo angustia, se me olvida todo lo que invertí, todo el trabajo que tuve, el sacrificio, los desvelos, se me olvida todo, porque voy a adquirir algo que era mi sueño. Entonces, el verdadero cristiano, cuando ve que las cosas se están pasando ya, cuando hablamos del cronos, porque esto estamos hablando tanto del cronos como también estamos hablando del kairos, que aunque el kairos tiene un poquito de problema para nosotros porque tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Dicho de otra manera, solo Dios sabe que va a pasar en 5 minutos, pero Él tiene planes para dentro de 5 minutos y van a pasar exactamente cuando se cumplan los 5 minutos. Eso tiene que ver con el kairos o kairos. Tiene que ver con aquellas cosas que el Eterno tiene asignadas para cierto tiempo y lugar. Entonces nosotros como creyentes, los hijos de Dios, tenemos que estar, diga conmigo, plenamente informados. Otra vez, plenamente informados. ¿Cómo tenemos que estar los hijos de Dios? Plenamente informados. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios, porque ella es la que nos está sirviendo a nosotros como si dijéramos una brújula, nos está sirviendo como un mapa, nos está sirviendo como un instructivo, nos está sirviendo como una alarma. Entonces, si pensamos en todo esto, cuando uno lee la Biblia y luego comienza a ser un intérprete de la Biblia, a la par del tiempo que estamos viviendo y a la par de la profecía bíblica, cuando comenzamos a ver los acontecimientos bíblicos, entonces a mí me da la idea que debo conocer en qué tiempo estoy. Primera cosa entonces que tengo que hacer es conocer en qué tiempo estoy. Si hoy es martes y a mí me dan el título el miércoles, conocer que mañana no me puedo comprometer para otra cosa porque mañana es mi día. Te tengo que conocer el tiempo, saber qué es lo que subsigue. Entonces, si vamos a esto de conocer el tiempo, Pablo lo está diciendo en esas palabras. Dice que es hora de que nosotros tengamos mucho cuidado, y él habla de levantarnos del sueño, pero específicamente dice conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Y aunque a esta palabra tiene que ver con la siguiente, levantarnos del sueño, y luego le subsigue, porque hoy está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, pensando en un estancamiento espiritual, tendríamos que empezar por ahí. ¿En qué condición está la iglesia? Y es lo siguiente que tengo acá.
ver la condición espiritual que vive la iglesia hoy. La condición que vive la iglesia hoy. No sé cuántos conocen la iglesia tradicionalmente hablando de hace unos 30 años atrás. Estoy hablando muy poco, estoy hablando de 40 años atrás. ¿Alguien conoce la iglesia, lo que era la iglesia hace 40 años? No creo que algunos sí, algunos conocemos la iglesia hace 40 años. De la iglesia hace 40 años no le importaba el frío, no le importaba el calor, no le importaba la condición del suelo, no le importaba la condición de nada. Lo único, no le importaba la distancia, lo único que le importaba es estar relacionándose con la hermandad de fe, porque al ir a la hermandad de fe sucedían cosas, voy a decir esta palabra, espantosas, contagiosas en el buen sentido de la palabra, pegajosas diría, y realmente esa realidad dejó de ser. Esa realidad dejó de ser. Entonces la iglesia, conforme fue aprendiendo, y quiero decir esto para nosotros, cada vez que vamos conociendo cierta información, como que lo que vamos haciendo al mismo tiempo es perdiendo contacto con el Señor, y entonces nos vamos confiando con la información y vamos perdiendo nuestra relación con Dios, porque creemos que el conocimiento nos va a llevar a mejor que nuestra relación con Dios. Y entonces la iglesia dejó de sentir la necesidad de relacionarse con Dios, porque se metió a relacionarse con el conocimiento, o sea, alimentó su cabeza, pero debilitó su corazón. Espero que se entienda esto. Más cabeza, menos corazón. Y el problema es que el corazón, aunque sea tan pequeño, sigue siendo el órgano vital. Literalmente hablando. Algunos dicen, me duele la cabeza, y no se preocupen mucho. Dicen, ¿saber qué? Y piensan en una pastilla. Pero apenas sienten una cosita, si el corazón está en este lado, si aquello que parece el puño de nuestra mano está aquí, entonces cuando siente un piquete aquí, luego dicen, tendré que ir donde el cardiólogo. Que raras veces la gente dice que se murió de dolor de cabeza, pero muchas veces la gente dice que le dio un paro cardíaco. Eso significa que se le paró el corazón. Y la gente ha dejado de percibir esa idea. Y esa es la realidad que vivimos hoy en este tiempo. Entonces tenemos que conocer a qué altura del tiempo estamos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué palabras están relacionadas con este tiempo justamente? No sé si ustedes se recuerdan que en alguna ocasión haya leído en la escritura alguna palabra que diga, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé la gente estaba dándose a los deleites sexuales, a un desenfreno moral, y no quisieron entender las referencias que le hacía el siervo de Dios. Y de repente llegó el diluvio y se los llevó a todos. Eso dice la Biblia. Ahora, cuando empezamos a hacer una relación entre el tiempo de Noé y el tiempo que vivimos hoy, cuando empezamos a ver la conducta y comportamiento de aquel tiempo y lo empezamos a ver en el tiempo de hoy, pareciera que las cosas como que se repitieron. Y eso de que las cosas se hayan repetido, podemos echarle la culpa al diablo, a lo mejor, pero la culpa la ha tenido mucho más la gente que se ha hecho pasar por religiosa, pero que no ha tomado en serio una relación con Dios. De manera que el pecado ha aumentado, de tanto que hasta entre nosotros los que nos hacemos pasar por cristianos, hay cosas que no deberían estar. Hay comportamientos que no deberían estar en nosotros. Deberíamos rechazar todo ese tipo de comportamientos que nosotros sabemos que son malos. Sin embargo, nos cubrimos con una palabra que dice, no, el Señor conoce mi condición, el Señor conoce mi necesidad. Y en cierta medida hacemos lo que no tendríamos que hacer. Por ejemplo, mentir.
Es un pecado que no se mira tan grande. La pregunta es, ¿hasta dónde la mentira no es pecado? Pero eso de mentir, el que no mienta, a saber dónde estará. Y eso es parte de una relación, es parte de una realidad. Entonces, ¿cómo estamos en este tiempo? ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? ¿La iglesia está fervorosa o la iglesia está apagada? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo está la iglesia? ¿Encendida o apagada? ¿Realmente cómo está la iglesia? Pregunto de otra manera. Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos de los que estamos en este salón o cuántos de los que alcanzan a vernos y a escucharnos realmente tienen la plena seguridad que Cristo pasa y exactamente ellos se suben al carro donde Cristo va y se van con Él? Pero fíjense una cosa, muy poca gente, número uno, están pensando en la venida de Cristo. Primero, muy poca gente está pensando en la venida de Cristo. Y número dos, muy poca gente está preparada por si Cristo viniera hoy, irse con Él. Y alguien dirá, pero pastor, eso lo inventa usted. Pues fíjese que no. Porque el fruto del árbol revela su especie o su naturaleza. Yo no puedo pensar que el naranjo me va a dar cocos o mangos. Simplemente el naranjo me da naranjas. El jocote me da esos jocotes. El limón me da esos limones. Y toda planta natural me va a dar exactamente aquel género que para mí representa ese género. Si es un limón, voy a cosechar limones. Entonces, cuando hablamos de nosotros los creyentes, muchos de nosotros vivimos diciendo que existe Dios, pero realmente nuestras prácticas niegan la existencia de Dios. Y esto no está solamente en esta zona, esto está en gran parte de la tierra, porque la gente se comporta en este tiempo como si la noticia que estamos diciendo es una simple información que va en algún extremo hasta en contra de los derechos de los seres humanos. Y algunos podemos usar la lógica y dar la razón a quien piensa que la Biblia violenta los derechos humanos. Y lo hemos platicado con algunas personas de que hay palabras en la Biblia, y en una ocasión estábamos abordando un tema con un compañero y el tema es que la iglesia debería permitir que todos vengan a la iglesia, debería ser inclusiva. Pero la cultura de la iglesia no permite que eso suceda, porque al venir aquí tenemos que ponerle normas a la gente que debe practicar, porque si no practica las normas que se hablan acá, esta gente no puede estar acá. Entonces, desde la lógica, pareciera que eso violenta los derechos. ¿O no es cierto? Que si la gente va a venir aquí y tiene que vivir como yo quiero, entonces sus derechos quedan anulados. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de referencia humano, cuando lo vemos desde el punto de vista de la lógica, entonces pareciera que tenemos que darle lugar a la razón esa y tenemos que empezar a dejar de vivir la vida que Dios quiere, cuando la palabra del Señor tiene estándares que no se pueden violentar. Y nosotros, porque no conocemos la palabra, entonces tampoco podemos conocer cómo aplicar la palabra de Dios. Y en cambio de tratar de explicar la palabra de Dios, lo que hacemos es correr con quien nos toque correr. Iba compartiendo con alguien este día una palabra, y yo estuve muy de acuerdo, porque una persona que no está asistiendo a la iglesia dice que la iglesia en este tiempo no tiene peligro de ser perseguida. Eso iba diciendo una persona. Me sorprendió cuando oí a un inconverso decir: la iglesia no va a ser perseguida, cuando la Biblia dice que sí. Pero esta persona dice no. Pero ¿sabe cuál es la razón lógica que esta persona encontró para que la iglesia no sea perseguida? Es que la iglesia, cuando el mundo comience a caminar, a ponerle las trampas, la iglesia lo que va a hacer es aparearse con ella, con las trampas. Me dolió cuando alguien estaba explicando esto y diciendo: no tengan pena, señores, con la vacuna, por decirle algo. Y luego piensa cosas a favor de eso, y no voy a mencionar cosas porque en este campo no hay necesidad de eso. Pero, o sea, no podemos nosotros entender qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Y no me voy a referir a ningún tipo de informaciones de esa naturaleza, porque yo no tengo el conocimiento pleno.
Pero sí debo decir, hermanos, hay cositas que se hablan en el campo universal que muchos de nosotros los evangélicos no entendemos, y en cambio de enfrentarnos a una verdad, lo que hacemos es correr a la par de una mentira. Y esto da miedito decirlo, pero hay que decirlo, porque esto va contra nosotros. Pero hay que decirlo. Como iglesia del Señor tenemos que ver realmente en qué tiempo estamos. ¿Cómo estamos como iglesia realmente? Ahora, si usted se siente fogoso, usted no se siente acusado, porque nosotros representamos una pequeña cantidad de personas al nivel del planeta. Por ejemplo, yo no me voy a decir que estoy tibio, porque yo no me siento así. Pero cuando veo la iglesia en general y yo estoy dentro de la iglesia, entonces tengo que asumir, estamos en esa condición. Y aunque yo como persona me considere muy cerca de mi Señor, pero cuando vemos del grupo, nos damos cuenta que el grupo está en otra condición. Entonces, como yo soy parte del grupo, entonces tengo que decir, vivimos en una condición en la que peligramos como iglesia. Pero no peligramos de lo que nos pase aquí en la tierra, porque nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino es de la eternidad. Entonces nosotros corremos peligro no de la tierra, sino el peligro es de la eternidad. Y es ahí donde tenemos que prestar atención. ¿Cómo está la iglesia en el tiempo presente? La iglesia en general está fogosa. Y luego póngase usted en la balanza. ¿Cómo se siente usted en cuanto a su relación con Dios? Bien fogoso. ¿En qué invierte usted sus 24 horas que tiene en el trabajo? Aparte de su trabajo, aparte de aquellas cosas a las que usted se dedica, ¿qué relación tiene usted con Dios? A pesar de que estamos amasando ahí la masa para hacer unos cuantos panes, a pesar de que estamos amasando el concreto, estamos haciendo la mezcla para pegar unos cuantos bloques, a pesar de que estamos cepillando un poco de madera para construir un mueble, a pesar de que estamos en una máquina haciendo unos cuantos números, a pesar de que estamos en cualquier lado, ¿qué tenemos en nuestro corazón aparte de estar haciendo eso? ¿Cómo estamos relacionándonos con Dios? ¿Estamos cantando alabanzas al Señor? ¿Estamos adorando al Señor? ¿Estamos glorificando al Señor? ¿Estamos diciendo, Señor, si hoy fuera tu venida, pues yo dejo todo tirado, no me importa? ¿O estamos pensando otra cosa? Porque no estoy diciendo que nos vengamos para la casa de oración de que llega a las 12 de la noche hasta que llega otra vez a las 12 de la noche. Eso no se va a poder, porque tenemos que comer tortillitas con frijoles, y para comer eso tenemos que ir a trabajar. Pero aparte de lo que estamos haciendo, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? No me señale a mí, ni señale a usted, ni señale a otro. Simplemente tenemos que pensar de manera general cómo está la iglesia, cómo está la condición de la iglesia en general. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que empezar a entender. Jesús habló de que cuando el Hijo del Hombre viniera, habrían señales que se estarían marcando. Hoy se están marcando esas señales. Jesús dijo eso. Jesús habló acerca del ejemplo de Sodoma y Gomorra. Se usó un ejemplo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con un Elías que vivía en santidad delante del Señor, y cuando se llegó el momento, el Señor lo transportó, un Enoc que el Señor lo transportó, un Lot que el Señor lo transportó. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? De esa manera que no importa que estemos pegados a los bueyes. Elías estaba pegado a los bueyes, Eliseo también estaba haciendo un trabajo, pero ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con esos señores? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Cómo estaban ellos entre Dios y ellos? Porque cuando llegó el momento, ellos no tuvieron problema. Simplemente Dios dijo, me lo llevo y me lo llevo. Y cero problema con Dios, porque ellos habían entendido que aparte de su relación con su trabajo, también debían tener una relación con allá, porque es allá que está la clave de nuestro éxito. Porque si en este momento al Señor se le ocurriera suspender a su pueblo de la tierra, la pregunta es, ¿dónde voy a estar yo? Y no se vaya a poner afligido, al contrario, siéntase contento. Si la Biblia se está cumpliendo, es tiempo que todos nosotros estemos felices, porque la Biblia se está cumpliendo, y comencemos a decir lo que dice Apocalipsis al final. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven.
¿Y la iglesia qué tiene que decir? Ven, Señor Jesús, te esperamos. Eso es lo que la iglesia tiene que decir. Porque si se está cumpliendo la profecía, entonces la iglesia tiene que estar haciendo eso. Pero lo que da susto es que la iglesia misma cayó en una frialdad. Y eso nos debe dar una pauta para creer que Cristo está a las puertas. Pero no nos debe afectar a los fieles. Los fieles tenemos que hacer algo. Estar ya con ansias, con felicidad, porque nuestra redención está muy cerca. Nuestra redención está muy cerca. ¿Nos preocupa la situación de la iglesia? Sí, pero no para que nos asustemos nosotros y echarnos la culpa de todos. No, cada quien que agarre el paquetito que le corresponde. Si usted está bien delante del Señor, entonces tiene que saltar de alegría porque la Biblia se está cumpliendo y usted está a punto de dejar este mundo. Amén, mis hermanos. Así que tenemos que entender cómo está el tiempo hoy. ¿Qué entendemos del tiempo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al tiempo? ¿Cómo está el misterio de la iniquidad en este tiempo? ¿Qué es lo que está por acontecer en la tierra? ¿Cómo se está portando el misterio de la iniquidad justo en este momento? ¿Qué está pensando el diablo, por así decirlo, con sus aliados en cuanto a los planes? ¿Y qué dice la Biblia de esos planes? ¿La Biblia se relaciona con esos planes? Sí. La Biblia dice que vendrá una persona que aún negará la existencia de Dios y se irá hasta contra de todo lo que se mencione de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo está el mundo hoy? Si la iglesia está tibia, ¿y ese plan cómo anda? ¿Qué hoy hemos oído de la noticia nosotros? ¿Qué están pensando contra la iglesia? ¿Qué dicen de la iglesia? ¿Qué lugar tiene la iglesia? Acabamos de presenciar unas elecciones en un país donde siempre de manera tradicional la iglesia cristiana figuraba en la toma de posesión de un gobierno. Este año ya no fue así. En el gobierno número 46, en el periodo de gobierno número 46, las cosas cambiaron significativamente, porque la nación hasta este momento más poderosa del mundo dejó de tomar en cuenta a la iglesia evangélica para que estuviera en la toma de posesión del gobierno. ¿Qué nos dice esto? ¿Dónde queda la iglesia para el mundo? ¿Qué significa la iglesia para el mundo ahorita? ¿Ya pensaron? Ahora, ¿qué planes tiene el enemigo contra la iglesia? ¿Qué planes tiene el enemigo contra la iglesia? ¿Buenos o malos? ¿Saben ustedes que los 3 oficios del enemigo son matar, hurtar, destruir? Amén, que aunque eso algunos lo han dicho que tenía que ver con los líderes de Israel, bueno, pensémoslo, pero ¿qué aplicación tiene eso? Entonces tendríamos que admitir que el enemigo hoy más que nunca se está organizando con un plan macabro que va contra la iglesia. La pregunta es, ¿cómo está la iglesia espiritualmente para poder soportar eso tranquila, sin que le preocupe hasta tener que dar su vida por causa del testimonio? ¿Está bien la iglesia o está mal? No se culpe usted. No, empecemos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Porque a nosotros nos corresponde decir, bueno, Señor, yo creo tu palabra, trato la manera de tener mi relación muy cerca contigo, y el plan del mundo, bueno, aquí está el escenario ya, la profecía se está cumpliendo al pie de la letra, tu palabra dice que esto se iba a cumplir, bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo estoy yo? Porque tu venida hoy, según lo que veo en la noticia y según lo que veo en la condición de nosotros como iglesia, tu venida está para mí, está muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Arreglar lo poquito que me falta que arreglar. O todas las cuentas las tenemos cabales, ¿verdad? Que nos hace falta algunas cositas. Entonces diga conmigo, como nos hace falta algunas cositas, tenemos que agradecer a nuestro amado. Amén. Tenemos que agradecer a nuestro amado que nos está poniendo al tanto. Nos está diciendo, señores y señoras, parte del cuerpo de Cristo, abran los ojos, vean lo que está pasando, porque mi momento de llegar con ustedes está muy cerca. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, oír la voz de nuestro amado, que entre todo el ruido que este mundo hace, nuestro amado está diciendo, estoy a las puertas, estoy por llegar. Miren lo que está pasando y relacionen lo que está pasando con lo que dice mi palabra y entiendan que mi venida está muy próxima.
Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, oír la voz de nuestro amado que nos está diciendo, les informo que, y entonces vamos a ser más agradecidos con el Señor y le vamos a decir, gracias papá porque me estás avisando. Y el que está avisado no va a fracasar. La Biblia dice eso, el avisado ve el mal y se aparta, amén. Entonces diga conmigo, nuestro Señor merece un abrazo porque nos está avisando, nos está poniendo al tanto de lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es estimar ese cuidado que Él tiene para nosotros y empezar a abrazarlo mucho más y sentirnos felices con Él, porque Él es un buen amigo. Antes de que Él venga a llevar a su iglesia, lo que está haciendo con nosotros es diciéndonos, el tiempo se está terminando, despierten, abran los ojos, vean lo que está pasando alrededor, porque mi venida está cerca. Tomémoslo de esa manera, no nos asustemos, no, veamos el aviso del Señor. Y quiero llegar a la conclusión, y quiero que pongan mucho cuidado a esto. No me voy a entretener mucho en esto, pero en la conclusión tenemos que ver el escenario profético. Parece tocar el final. Lo que nos dice la Biblia con lo que está pasando, parece que el escenario profético como que está llegando a su fin. Si el escenario profético está llegando a su fin, la iglesia está próxima a ser tomada para estar con el Señor. Y llegando a la siguiente declaración, tenemos que pensar que sin caer en el riesgo de las predicciones infructuosas, lo que estamos viendo nos da cierta luz para que estemos alerta. Entonces, como iglesia, lo que tenemos que estar haciendo justamente en este tiempo es estar alerta. El Señor está siendo muy bueno con nosotros, muy generoso con nosotros al tenernos información y también comprensión para que vayamos entendiendo a qué hora estamos dentro del campo de la profecía. Es muy consciente para cada cristiano el tener esta información como una voz de alerta, que el Señor está siendo muy bueno con informarnos las cosas que necesitamos saber justamente en este tiempo. Deberíamos vivir, y quiero que esto lo repitamos cada vez que tengamos oportunidad, porque deberíamos vivir cada segundo de nuestra vida a la expectativa de la venida de Cristo. Como cristianos debemos aprovechar bien este tiempo y vivir cada segundo de nuestra vida a la expectativa de la segunda venida del Señor. El Señor está a las puertas, tenemos que tenerlo bien claro. Depende de nosotros la actitud que asumamos y que seamos muy entendidos. Y es más, nosotros los cristianos debemos estar muy bien preparados para que cada minuto que estamos viviendo, cada segundo de nuestra existencia, aprovecharlo al máximo. Jesús dijo las siguientes palabras: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es sorprendente, porque en el tiempo que estamos viviendo debemos considerar que mucha parte de la iglesia, mucha parte de la congregación ha tratado de bajar guardia. Algunos pues han cambiado su manera de actuar. Esto nos da la pauta que la fe que nosotros debemos practicar de acuerdo a los estándares bíblicos ya no se está viviendo en la manera que debería. Entonces tenemos que estar conscientes de la siguiente palabra que voy a decir a manera de esta terminación de este mensaje. Entonces tenemos que pensar en que nosotros como cristianos vamos a vivir hoy como si supiéramos que Cristo viene hoy. Así que el consejo que tenemos para usted que está escuchando esta palabra es que vivamos hoy como si supiéramos que Cristo viene hoy. Esto es lo más importante para nosotros, porque es cierto, tenemos grandes sueños que alcanzar, tenemos planes que alcanzar, pero en este justo tiempo tenemos que considerar que lo más importante para nosotros debe ser entender lo que está pasando, y si Cristo viniera hoy, que todo se quede, no importa, porque lo más precioso y preciado para nosotros debe ser estar con el Señor.
Así que tenemos que tomar este consejo. Usted que está allí, ustedes que están aquí, pueden estar considerando que esto es bien importante para nosotros. Vivir hoy como si supiéramos que Cristo viene hoy. Así que grábense esto tienen que decirlo todos ustedes. Grábense esto y entiendan que el vivir de nosotros hoy tiene que ser tan pendiente como si supiéramos que ya Cristo viene hoy. Esto es bien importante. Así que permítame hacer una oración con usted para declarar que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y de cierto tenemos que entender que el Señor nos está dando muy buena oportunidad para que entendamos. Y gracias a Dios por la palabra que el Señor nos está dando. Y tenga en mente, si hoy fuera el final, usted tiene que estar preparado. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este tiempo precioso que me concedes de usar esta palabra y traerla para que cada uno de mis hermanos y amigos, todos los que tienen la oportunidad de estar en este salón, como los que están allá en su casa, los que nos van a ver a través de la televisión, los que están ahí a través del servicio de internet, todos los que estamos escuchando esta palabra, que podamos entender que tú eres sumamente generoso con nosotros. Nos amas de una manera sorprendente cuando nos tienes informados de lo que estará pasando. Así que nosotros los que escuchamos esta palabra nos sentimos afortunados en realidad, bienaventurados, porque tienes cuidado de que nosotros sepamos los planes que están pasando. Tu palabra nos los está revelando. Así que si nosotros somos entendidos en conocer el tiempo, y si nosotros podemos ver cómo está la iglesia, y si nosotros podemos ya coincidir en esto, que todas estas señales nos dicen que tu venida está a las puertas. Y lo que más te ruego es que cada uno de mis hermanos y nosotros como iglesia, todos los que son parte del remanente, todos los que han de ser salvos, puedan sentir que en verdad estamos en un buen tiempo para resolver, estar pendiente de tu venida. Por eso es que nosotros como cristianos asumimos que deberíamos vivir cada segundo de nuestra vida a la expectativa de tu venida. Ayúdanos para que esto sea de esa manera, que podamos estar pendientes de tu venida, con expectativa de tu venida, y que vivamos el día de hoy como si supiéramos que tu venida es el día de hoy. Gracias te doy por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Seguramente por el amor mismo que nos tienes como cuerpo tuyo, estás informándonos, estás levantando nuestra cabeza, estás haciéndonos ver que entendamos cómo está el mundo, cómo está el ambiente, cómo está la profecía y qué realmente es lo que nos espera como iglesia. Así que te pedimos en el nombre precioso de Jesús que nos ayudes a sacarle el mejor provecho a esta palabra. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, me alegra bastante que usted haya tenido la oportunidad de estar en este culto glorioso donde la presencia del Señor nos ministró. Seguramente usted va con una buena experiencia, y a usted que tiene la oportunidad de participar de este culto, pues qué maravilloso. Así que le aconsejo en última instancia, si hoy fuera el final, pues usted esté a la expectativa de la venida del Señor y cada día viva de esa forma. Que la gracia del Señor sea con usted, y para mí ha sido un privilegio volverme a dirigir a usted y ser un instrumento en las manos del Señor para esta palabra. Le amamos y será hasta una siguiente ocasión. Bendiciones.